Buenas noches, mi nombre es Ariani Carrasco y el día de hoy les voy a hablar acerca de la sucesión testamentaria y sus aspectos más importantes. Encontramos que la muerte es lo único seguro en la vida, por lo que la sucesión testamentaria no es más que un acto jurídico donde una persona con capacidad de testar le transmite las obligaciones, sus bienes y su patrimonio a otra persona que es su heredero, que puede ser a título particular o a título universal. Encontramos que cuando hablamos de sucesión testamentaria no es más que el claro ejemplo del padre que muere y le deja a sus hijos, por ejemplo, su patrimonio, ya sea sus casas, sus autos, su dinero, entre otras. Dentro de lo que es el fundamento jurídico, encontramos que el testador debe tener capacidad para testar, es decir, para describir lo que debe ir en su testamento y a quienes se los va a heredar. Es importante señalar que el testamento debe estar descrito de forma válida, legal. El causante debe ser capaz de disponer y debe ser de alguna otra forma legítima, es decir, que la persona haya dicho que expresamente quiere que exista la sucesión. Encontramos que la sucesión testamentaria es el acto jurídico, pero para que ese acto jurídico se lleve a cabo es importante el testamento. El testamento no es más que la disposición o la última palabra que la persona que ha muerto crea para poder determinar así que sí ha hecho tal transmisión de bienes, de patrimonio y de derechos y obligaciones a su heredero. Las características del testamento es que es un acto unilateral, puesto que la persona que muere es la que debe crear el testamento o en la cual debe estar descrito su última, lo último que quiere. Debe ser un acto de última voluntad, puesto que debe ser, ya la persona está cercana a su muerte, y cuando no está cercana a su muerte, por ejemplo, que la persona se encuentre viva, pero quiera aún así crear un testamento, solo se cumplirá una vez que esta persona esté convaleciente o ya esté muriendo. Debe ser irrevocable, puesto que la persona puede cambiar el testamento cuantas veces quiera, siempre y cuando no haya muerto. Y es un acto de disposición, puesto que la persona dispone a quien transmitir o no sus bienes y derechos y obligaciones. Existen ciertos requisitos del testamento para que éste se pueda llevar a cabo. La primera es que debe manifestarse de forma directa, es decir, debe describir tal cual lo que la persona, en este caso el testador, desea. Debe ser expresa de forma inévoca, es decir, no pueden haber errores, equivocaciones, no puede decir cosas que de alguna u otra forma se contradigan. Y el testador debe ser consciente y libre, y debe tener capacidad para llevar a cabo el acto, es decir, que esté dentro de sus facultades, no tenga enfermedades psicológicas tales como el Alzheimer o entre otras. Existe un punto muy importante dentro del Código Civil, el artículo 836, donde nos describe lo de la capacidad para testar. Esta no es más que toda persona tiene capacidad para testar siempre y cuando no sea incapaz dentro de la ley. Es decir, cuando hablamos de que son incapaces de testar, son aquellas personas menores de 16 años, los que estén en el juicio de hacer el testamento, los sordomudos y mudos. Como antes lo dije, aquellas personas que no se encuentren alguna capacidad, puesto que cuando la persona, por ejemplo, es sordo, es considerado ante la ley como incapaz. La capacidad para recibir el testamento está escrita en el artículo 839 del Código Civil y describe textualmente que pueden recibir por testamento a todos los que no estén declarados incapaces en la ley. Tal cual como existe el requisito para testar, también está el requisito para recibir. Asimismo, encontramos que el testamento, como lo dije anteriormente, además de creerse un documento que con todas sus características, tiene tipos y formas para llevar a cabo su fin o su objeto, que es claramente hacer la transmisión de los derechos y obligaciones y bienes. Dentro de los tipos de testamento encontramos el ordinario, el especial, el abierto y el cerrado.
Dentro del testamento ordinario encontramos que es todo documento que cualquier persona puede realizar siempre y cuando no sea incapaz, y este se encuentra dividido en abierto y cerrado. El abierto es aquel que se describe ante todas las personas y el cerrado es aquel que se permanece cerrado en un pliegue y solo solo se dirá su decisión una vez que la persona haya muerto. Es importante señalar que el testamento puede hacerse con 5 testigos o con 3 testigos y un notario. Asimismo, encontramos que este tipo de testamentos tienen también requisitos, los cuales deben ser que el cerrado debe ir sellado, que debe ser una declaración solemne, debe tener fe del registrador, debe haber un protocolo, debe haber la firma del testador y debe existir una declaración solemne. Asimismo, encontramos que existen testamentos especiales, que son aquellos que se encuentran en una circunstancia, tiempo y lugar que no pueden ser controlados por la persona. Es decir, muchas veces quisiéramos estar en nuestro país, morir en nuestro país, pero puede que existan circunstancias que no se realicen. Y el testamento en países extranjeros, que son aquellos, tanto los venezolanos como los extranjeros podrán otorgar testamentos en el exterior, siempre y cuando la persona lo desea. Finalmente, es importante señalar que los testamentos son muy importantes, así nosotros tengamos una casa, un auto, cosas mínimas que quizás no tengan tanto valor. Es necesario que existan los testamentos para que no hayan equivocaciones, peleas entre hermanos o alguna otra disputa que puede llevar a cabo, no solo que el fallecimiento de la persona, que es un hecho lamentable, sino la pelea entre familias, amigos, etcétera. Eso fue todo, espero que les haya gustado, muchísimas gracias.